Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás experimentando gozo en el sentido más amplio de la palabra? Cuando uno conoce a Dios personalmente, entra en una relación de pacto y específicamente una relación de nuevo pacto con Él a través del Mesías Yeshua, que es nuestro Redentor, Salvador y Señor. Cuando estamos en esa relación de pacto, seremos transformados. Y Él, por la obra de su Espíritu, del Espíritu Santo, nos convertirá en lo que Él quiere que seamos. Y cuando avanzamos hacia esa meta, cuando eso se va notando en nuestra vida, cuando estamos haciendo su voluntad, entonces y solo entonces vamos a conocer ese gozo. Y ese gozo nos dará esa paz interior, junto a una sensación de importancia y seguridad. Solo cuando uno está persiguiendo la voluntad de Dios, sabrá que su vida, o mi vida, tiene significado y sentido. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la obra del reino, cuando estamos en medio de la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial, sabemos que lo que hacemos tendrá un resultado en el reino, y eso significa un resultado eterno. Eso nos da un sentido que es muy diferente al de la gente que pertenece a este mundo y no al reino de Dios. Para ellos, todo es temporal y pasará a la nada misma. Pero para nosotros, quienes estamos sirviendo al Dios viviente, caminando en su verdad, para nosotros tiene un significado eterno, porque el reino de Dios es por la eternidad. Toma tu Biblia y hoy iniciaremos el estudio de la primera epístola de Juan. Y vamos a ver que él comparte, especialmente en este primer capítulo, algunas verdades elementales y fundamentales sobre el Mesías. Es un mensaje sobre la persona y la obra del Mesías. Entonces comencemos en el capítulo 1, versículo 1, de la primera epístola de Juan. Leemos: lo que era desde el principio. Dios, desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la creación, antes de que existiera el tiempo, Dios tenía este propósito. Nada sorprende a Dios. Dios entiende todas las cosas. ¿Desde cuándo lo entiende todo? Nunca hubo un momento en que no lo hiciera. Él es omnisciente. Él tiene conocimiento perfecto. Y lo que hemos oído, aquí está la clave, Él dice, lo que era desde el principio, y muchos de los comentaristas creen que quiere decir desde el principio de la revelación de Dios, de su verdad profética, lo que el pueblo oyó de los profetas. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Debemos darnos cuenta de que en este primer versículo habrá dos palabras diferentes para ver, para tener una perspectiva. Una habla simplemente de ver algo, notarlo, contemplarlo. Pero la otra palabra, con la que nos toparemos en unos minutos, tiene que ver con contemplar algo, ver algo, pero esa mirada, esa acción, nos dará entendimiento, sabiduría.
nos dará una perspectiva nueva y diferente para nuestras vidas. Así que leemos aquí, una vez más, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y, fíjense bien, lo que hemos contemplado o percibido. Esta palabra significa ver y llegar a un conocimiento, tener discernimiento, tener una perspectiva diferente por lo que has visto. Continúa diciendo, y nuestras manos han tocado o manejado o sentido. Aquí lo que se está diciendo es que es discernible para la humanidad llegar a un conocimiento adecuado del Mesías. Y el Mesías, Él representa, Él completó, Él cumplió, Él representa el propósito de Dios en la redención. Y la redención da frutos. Hay un resultado de la redención. La redención produce una relación. Por eso, el matrimonio es un pacto de redención. Y esa obra de redención es la que establece el pacto y produce una relación. Esto es lo que Juan está revelando en este pasaje. Y esa relación será experimentada en su sentido más completo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos presenciado con entendimiento, dice, todo lo que nuestros ojos han visto y hemos percibido, y luego dice, lo que nuestras manos han tocado, de acuerdo, y aquí está la parte crucial de este versículo 1, dice, de acuerdo con la palabra de vida. Bíblicamente, la vida no es solo estar vivo. La vida tiene que ver con ser llevado a los propósitos de Dios. Y eso es algo que la mayoría de la gente ignora. Lo dejan de lado y no le prestan atención. Pero la vida, la verdadera vida, solo existe cuando llegamos al propósito, al plan y la voluntad de Dios. Como les dije antes, es cuando estoy en medio de la voluntad de Dios, haciendo su propósito, cumpliendo su plan para mi vida. Así y solo así, conoceré y experimentaré lo que Dios mismo describe y define como vida. La mayoría de las personas que están vivas en este mundo no están experimentando la vida en ningún sentido. No están experimentando la vida que Dios tiene para ellos. Y la enseñanza en esta conclusión, al final del verso 1, es que que puede ser visto y oído, quien fue tocado, palpado y contemplado, este es la fuente de vida, la fuente de vida verdadera. Así que dice, y nuestras manos han tocado a la palabra de la vida. Versículo 2. Y la vida fue manifestada, y la hemos visto, y les hemos testificado, y la hemos proclamado a ustedes. Y fíjense que no dice solamente vida, sino vida eterna. Ahora, para entender a Juan, y por cierto, su nombre en hebreo es Yohanan. Él es un nombre judío, y por lo tanto, puede ser de gran valor para nosotros entender que este término eterno es un adjetivo. Escuchamos eterno y pensamos, bueno, describe algo que no termina, que es por los siglos de los siglos, y es cierto. Pero también debemos entender que el término eterno es el adjetivo principal que describe al reino. Entonces, cuando leemos vida eterna en esta epístola, está hablando de vida en el reino. Y esa es la verdadera vida que Dios quiere que experimentemos. ¿Cuánto quiere Dios que experimentemos esto? Bueno, Él envió a su Hijo a morir.
fue una muerte bárbara y cruel para que tú y yo pudiéramos tener esta vida en el reino. Y si no lo recibes mediante la fe, aceptando la gracia y la misericordia de Dios, no tendrás esta vida de reino y vivirás eternamente arrepentido. En otras palabras, esta información es importante. Es un cambio de vida para siempre, no solo para uno de los períodos de tu vida, uno de los capítulos de tu existencia, sino que se trata de la eternidad. Así que, dice al final del verso 2, esta vida que fue manifestada, y lo que hemos visto, y lo que hemos testificado y proclamado a ustedes, esta vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Así que Él, hablando del Mesías, siempre estuvo con el Padre. Y ahora Este se nos ha manifestado a nosotros. Juan está escribiendo esta epístola para que aquellos que tal vez no hayan conocido a Yeshua anteriormente, aquellos que tal vez nunca lo hayan experimentado, tal vez nunca hayan oído su voz, ni lo hayan visto con sus ojos, ni fueron capaces de tocarlo, ni haber oído nada sobre su obra, ahora, a través de esta epístola, podamos encontrar la revelación, podamos desarrollar esa perspectiva correcta para que podamos experimentar justo eso y podamos tener una vida en el reino. Y noten lo que dice. Esto tiene que ver con intimidad con el Padre y ahora la misma intimidad que Él tuvo por la eternidad, Él nunca estuvo sin su Padre. Incluso cuando vino a este mundo y tomó forma humana, tuvo esa intimidad con su Padre, al grado que este mismo Juan escribió en su Evangelio que el Mesías Yeshua y Dios el Padre son uno. Solamente hubo una ruptura momentánea en esa intimidad cuando Él estaba en esa cruz. Y las Escrituras dicen que Él se hizo pecado por nosotros, y el pecado nos separa de Dios. Así que el Mesías, que no conoció el pecado, fue perfecto en todos los sentidos, nunca pecó, nunca transgredió, nunca cometió iniquidad. Cuando Él se hizo pecado por nosotros, ¿qué significa eso? Que tus pecados y los míos fueron puestos sobre Él. Y fue ese pecado, mi pecado, tu pecado, el que provocó esa muerte, esa separación de su Padre Celestial. Excepto por ese instante, hubo perfecta unidad entre esta palabra viva, el Hijo de Dios, el Mesías, y el Padre Celestial. Y descubrimos que Juan estaba hablando de la verdad de su identidad, de quién es Él y de lo que ha hecho, que se ha manifestado, dice, a ellos. Le fue manifestado a Juan y ahora Él lo está manifestando a nosotros. Pasemos al verso 3. El cual, este mismo Mesías, el cual hemos visto y oído, lo proclamamos a ustedes, y noten lo que dice, con el fin de que también ustedes tengan comunión con nosotros. Esta comunión habla del hecho de que solo a través de Él las personas pueden tener unidad entre sí. Sin una relación adecuada, sin una relación de nuevo pacto con el Mesías, sin aceptar su obra en la cruz, el derramamiento de su sangre, nunca podrás tenerla. Primero, ya lo hemos visto, no tendrías intimidad con Dios y además no tendrían intimidad unos con otros. Solo Él puede lograr esta reconciliación entre unos y otros. Para lograr la unidad, ¿y de qué está hablando? Como señalan muchos estudiosos, habla de Él creando un pueblo unido, una familia, la familia de Dios. Leemos. Él dice, para que también ustedes puedan tener comunión con nosotros y esta comunión, nuestra comunión, y hay otra parte del discurso que dice,
y luego el siguiente término literalmente en el texto es la palabra pero. Él está unificando todo esto, pero quiere enfatizar algo más allá. Él acaba de hablar sobre la comunión que podemos tener unos con otros, pero también hay otra comunión, y eso es lo que él enfatiza aquí. Dice, la comunión con el Padre y con el Hijo, el Mesías Yeshua. Esto es lo que él está enfatizando, esta comunión que podemos tener por medio de su Hijo, el Mesías, de quien habla Juan, de que era desde el principio, de quien hemos oído por el mensaje de los profetas, y a quien hemos visto en persona en el tiempo cuando nos visitó. Y ahora Juan y otros están testificando, dando testimonio a estos individuos sobre la persona y la obra del Mesías. Así que, para concluir este primer párrafo, nos dice, y estas cosas les escribimos, y noten esto, para que su alegría sea completa. Ahora, esto se remonta a algo con lo que comenzamos y es, ¿conoces el gozo en tu vida? ¿Tienes esa alegría? Una felicidad que no es producto de lo físico, de si tu vida va bien o no, si tienes las posesiones que deseas o no, sino que estamos hablando de un gozo que es sobrenatural, que no se basa en ningún elemento físico, sino que se basa en la intimidad, en estar en una relación con nuestro amoroso Dios viviente, que nos ama y quien entregó a su propio Hijo por nosotros para cumplir la obra de redención. Él nos está hablando aquí de comunión con Dios, comunión entre nosotros, y todo esto se resume en un término que es gozo. Solo a través de la fe bíblica, respondiendo al mensaje del Evangelio, es que conocerás este gozo del cual Juan está hablando al final del versículo 4. Y notarás algo más que dice, para que tu gozo pueda ser completo. Esta palabra para que el gozo sea completo, lo importante de ella es que está en modo pasivo. ¿Qué significa? Que tú no puedes traer ese gozo a tu vida. No es algo que puedas hacer por ti mismo, ni algo que otro ser humano pueda hacer. Está en pasivo, pues el énfasis es que solo Dios puede hacerlo. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de la obra de su Hijo. Es solo por medio de Él que puedes experimentar este gozo. Puedes buscarlo en todos los lugares que quieras, pero nunca lo hallarás. En lugar de conocer ese contentamiento, esa paz y esa alegría, lo que experimentarás es frustración. Lo segundo acerca de esto es que no solo está en modo pasivo, sino que si analizas el tiempo, está en perfecto. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que uno cree, ese gozo se liberará en tu vida. Es algo que, por ejemplo, yo he sido creyente por 30 años, así que ese gozo es algo con lo que he estado familiarizado en el pasado. Y ese mismo gozo está en mí ahora, en el presente. Y el tiempo perfecto me dice que continuará, porque no se basa en nada humano, ni físico, ni en algo que otro me pueda quitar. Mientras yo esté en este pacto, mientras yo conserve mi intimidad con Dios, ese gozo estará en mi vida. Yo tendré esa paz, esa alegría que sobrepasa todo entendimiento. Pasemos al verso 5. Dice, y este es el mensaje. Este mensaje se centra en conocer la verdad de Dios y la revelación de Dios, específicamente al Redentor. Y estamos hablando del Mesías. Y este es el mensaje que hemos oído de Él
y les proclamamos a ustedes. Juan está hablando personalmente y dice, nosotros, los creyentes de los que él forma parte, hemos oído esto y ahora les proclamamos, dice, les proclamamos que Dios es luz. Ahora, Juan, mientras escribe aquí, vemos que gran parte de las palabras que usa provienen del libro de Bereshit, el libro de Génesis. Tenemos desde el principio. Bereshit significa al principio o en el principio, según como lo traduzcas. Aquí nos está diciendo que Dios es luz. Cuando leemos el relato de la creación en Génesis, vemos que después de la creación inicial, y no se dejen engañar, no se dejen confundir, no pasaron millones de años entre esa creación inicial y todo lo que nos relata Génesis capítulo 1. No hay nada en el texto que conduzca a esa falsa conclusión. Nada en lo absoluto. Simplemente nos dice que Dios creó al mundo y lo creó con un propósito. Pero inicialmente, ese propósito no podía verse ni lograrse. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos algo. No fue sino hasta que el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre las aguas y Dios comenzó a hablar, y esto es a lo que se refiere. Él está hablando de la palabra, Dios hablando, y el Espíritu, la palabra y el Espíritu, trabajando juntos para traer orden. Tu vida, por tu propia cuenta, en tu condición natural, tu vida no tendrá un orden divino, adecuado y piadoso. Perseguirás cosas que no tienen valor alguno. No pensarás correctamente. Por tu propia cuenta y sin la revelación de Dios, estás en tinieblas. Pero aquí nos dice que es a través de este mensaje y la presencia de Dios, y hay una estrecha relación aquí entre el mensaje que se está diciendo y la presencia de Dios. Este mensaje es el que trae la presencia de Dios a nuestra vida. Por eso dice, he aquí el mensaje que hemos oído, y ahora les proclamamos que Dios es luz, y tinieblas en Él no hay alguna. No hay nada en absoluto que tenga relación con la oscuridad. La oscuridad es algo que está reñido con el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es luz. No hay oscuridad alguna en Él. La oscuridad habla de confusión. La oscuridad es falta de comprensión. No hay percepción en la oscuridad. Es algo desconocido. No sabes lo que te rodea, lo que está pasando. Y Dios ha venido a través de la obra de su Hijo para que conozcamos la verdad, para que recibamos revelación y que podamos, de la misma manera. ¿Qué hizo Dios en el relato de la creación en Génesis 1? Él dijo, Vayehi Or, que significa que se haga la luz. Y a través de esa luz, las cosas comenzaron a tomar forma, al grado que al final Dios quedó muy complacido y dijo, he aquí, todo es bueno en gran manera, y la luz es la fuente de todo lo bueno, por lo que no hay oscuridad en él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la oscuridad, ¿qué somos? Somos mentirosos. Ese es el problema. En Él, cuando buscamos su verdad, cuando estamos en esta relación de pacto con Él, no estamos en oscuridad. Pero esto es lo que nos está revelando. Cuando yo tomo una decisión, y uno de los mayores poderes que Dios le ha dado a los seres humanos es el poder de elegir. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, elijo sabiamente y digo, yo quiero servir a Dios. Ese deseo, si es sincero, y dices, oh Dios, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, quiero estar comprometido con tus propósitos, quiero que mi vida esté bajo tu autoridad.
Cuando sinceramente sentimos estas cosas, deseamos estas cosas, vocalizamos estas cosas en oración, eso es una invitación para que Dios comience a iluminarnos, a darnos revelación, a revelarnos su verdad, para que podamos hacer lo que dijimos. Queremos servirle, pero sin la verdad de Dios no podremos. Entonces dice aquí, miren de nuevo el texto, verso 7, donde dice, mejor dicho, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Somos mentirosos. Y dice, y no practicamos la verdad. Estos dos conceptos son muy importantes. Mentira y verdad. Es todo lo que hay. Existe lo falso y existe lo verdadero. No hay zona gris. No hay nada en medio. O es verdadero o es falso. Solo con la palabra de Dios, mediante su revelación, podemos conocer la verdad. Y esa verdad, cuando se recibe, y cuando esa verdad produce un cambio de santidad en nuestra vida, el resultado que ya hemos aprendido es que nuestra alegría será plena, estará completa. Y esa alegría, junto con esa verdad, y esa verdad manifestándose en nuestra vida, todo eso producirá un cambio maravilloso que le dará sentido y satisfacción a tu vida. Le dará sentido porque, como dijimos, le dará a nuestra vida un enfoque eterno. A menos de que estés en su verdad, en su pacto, respondiendo a su revelación, entendiendo las palabras de vida y la verdad del reino, tu vida no tendrá ese enfoque. Y cuando tu vida le falta ese enfoque eterno del reino de Dios, cuando no lo tiene, te frustrarás, te sentirás incompleto, habrá un vacío y no conocerás ese gozo, esa paz ni esa felicidad que Dios quiere que tengas. Pasemos al verso 7. Dice, pero si en la luz caminamos. Él está usando aquí algo muy importante y es el tiempo presente. Lo que está haciendo es enseñarnos un principio. Muchas veces el tiempo presente se usa para decir, si haces esto ahora, si este es tu estado de ser, si esta es tu situación actual, entonces este es el resultado. Pero, si esta no es tu realidad, entonces lo que Dios dice no será así para ti. El tiempo presente nos habla de una dependencia. Para que esto sea cierto, depende de algo más. Y eso es lo que Él está revelando aquí, en este verso. Leámoslo de nuevo. Pero si en la luz, de eso es de lo que depende. Si estamos caminando en la luz. Pero si en la luz caminamos, como Él está en la luz, noten lo que dice. Tenemos comunión unos con otros. El resultado aquí es que Dios está interesado. Lo vemos al remontarnos al libro del Éxodo. El libro de Éxodo comienza después de Génesis, obviamente, y en Génesis vemos la caída de la humanidad. Mas luego vemos a Dios demostrándonos, por distintos medios, su redención, volviendo a poner las cosas como Dios las planeó. Esto no es posible a menos de que Dios se mueva, a menos de que Él responda. Y Dios se mueve y responde a través de un pacto que ofreció en principio a través de Abraham. Y ese pacto tiene que ver con la simiente de Abraham, el Redentor, es decir, el Mesías, el ungido que vino a traer la realidad del reino a aquellos que estaban perdidos. Es muy importante que veamos la conexión aquí. Mira de nuevo el verso 7. Dice, cuando estamos en la luz, operando en la revelación, la luz es un sinónimo de verdad en este contexto. Cuando estamos en la luz, en la verdad de Dios, tenemos comunión
unos con otros. Y esta comunión es a través de ¿quién? También lo tenemos aquí. Esta comunión, ya lo hemos aprendido, esta comunión es unos con otros y con Dios. Y todo esto es posible, y Él quiere que entendamos esto, y la sangre del Mesías Yeshua. Cuando hablamos de la sangre del Mesías Yeshua, ¿qué se está insertando en el texto? Sencillo, el concepto de la redención. Hemos dicho esto antes. El Mesías vino como el Redentor. Una de mis escrituras favoritas es cuando el Mesías dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que en cambio vino para servir, para dar su vida como redención por la humanidad. Es decir, por ti y por mí. Si eres sabio, entenderás que no hay otra fuente para esa redención y que desesperadamente tú y yo necesitamos esta redención. Solo así podremos tener comunión con Dios Padre, tener comunión unos con otros, y todo esto es el resultado de la obra redentora del Mesías. Por eso dice, y la sangre siempre está conectada con la redención, y la sangre del Mesías Yeshua, su Hijo, Él dice, nos purificará, esta sangre nos limpiará de todo pecado. Esa es una declaración poderosa. ¿De qué nos limpia? De todo pecado. ¿Por qué eso es importante? Porque esto nos brinda seguridad. Eso es lo que debemos memorizar y tener siempre presente, que la redención que proporciona la sangre del Mesías me purifica eternamente. Me permite ser parte para siempre de la familia de Dios. Ese es el poder de la obra del Mesías, y es por eso que podemos tener, como dije antes, esta bendición tan importante. Y me refiero a tener seguridad. Lo podemos saber. No tenemos dudas. No tenemos esperanzas vanas como cuando decimos, espero que esto sea verdad, pero no estoy seguro. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos da seguridad. Estas cosas no son promesas inciertas, sino promesas garantizadas por la boca de Dios. Entonces leemos aquí que esta sangre de su Hijo nos purifica de todo pecado. Verso 8. Y si decimos que no tenemos pecado, todo el mundo, sin importar quién seas, y una de las cosas que debemos entender es que los seres humanos podemos lucir diferentes, podemos tener características diferentes, podemos tener diferente color de piel, de cabello o de ojos, lo que sea. Todo eso es externo. No tiene el menor significado espiritual. Todos somos obra de Dios. Él nos creó a todos y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene favoritos. Y aunque hablemos distintos idiomas o podamos tener diferencias culturales, si lo analizas bien, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, pero todos somos muy similares. Y una de las cosas que todos tenemos en común desde que nacemos es que estamos perdidos. Hemos sido concebidos por padres pecadores y su pecado ha pasado a nosotros biológica y genéticamente. Por tanto, todos somos pecadores. Y así él escribe, mira de nuevo el texto, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos dice dos cosas. Primero, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Cualquiera que diga, no soy pecador, ha sido engañado y se está engañando a sí mismo con esas palabras. ¿Qué es lo segundo? Y la verdad no está en nosotros. Entonces, todos somos pecadores. ¿Qué significa eso? Que todos necesitamos esto que dice Juan, esta redención, a este Mesías, esta limpieza de nuestro pecado. Así que todos tenemos eso en común.
Y cuando lo experimentamos, nos da compañerismo, intimidad unos con otros, porque entramos en la familia de Dios. Entonces leemos aquí: si decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos, y la verdad de Dios es luz. Ella no está en nosotros. En otras palabras, estamos en tinieblas espirituales. Pero ahora miren el verso 9. Por el otro lado, esa es la implicación, si confesamos nuestros pecados, y fíjense, tenemos a alguien. De esto es de lo que ha estado hablando cuando dijo desde el principio. Este que hemos oído, este que hemos visto, este que Juan y los que están con él, sus ojos han testificado, han podido tocar, sentir, palpar. Él es real. Él le habla a nuestros sentidos. Él es discernible. Y dice, miren el texto lo que dice. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y también justo. Entonces Él es fiel y esa fidelidad producirá justicia a nuestro favor. ¿Y qué resultará de todo esto? Bueno, esa justicia solo vendrá a producir lo que dice aquí, con el fin de que nos sean perdonados los pecados. Me gusta porque dice los pecados, es decir, todo pecado. No hay nada que quede por fuera de este pasaje. Cuando dice los pecados, se refiere a todos los pecados, a toda clase y variedad de pecados. Entonces, Él es fiel y su fidelidad produce justicia. Él es justo para que seamos perdonados de todos nuestros pecados. Y no solo perdonados, sino que también dice que nos limpia de toda impiedad. Así que tenemos el perdón de todos los pecados y de todo lo que es impío. Insisto, les mencioné que Juan, siendo judío, proviene de este trasfondo cultural único, donde él entendería, y por supuesto el Espíritu de Dios lo está inspirando a escribir estas cosas, y hay una conexión entre la justicia y el reino. Entonces, cuando nos limpia de todo pecado y de toda impiedad, lo que está diciendo es que Él nos está poniendo en una condición de reino, gracias a la cual somos gente de reino, llamados a demostrar y expresar ese carácter del reino. Y me dirás, ¿en qué parte de la Biblia hay una conexión entre el reino y la justicia? En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, donde el Mesías dice, y es un buen mandamiento. ¿Estás cumpliendo este mandamiento? Él dice, busca primero, es decir, búscalo como prioridad, el reino y su justicia. Estos dos conceptos, reino y justicia, van de la mano. Concluyamos, leemos aquí, y Él nos limpiará de toda impiedad. Versículo 10, nuestro último verso. Si decimos que nosotros no somos pecadores, que no tenemos pecado, dice, lo hacemos a Él mentiroso. Literalmente, mentiroso lo hacemos a Él. ¿Por qué? Porque Él ha venido para proclamar el perdón de los pecados, para transformarnos, para hacernos una nueva creación. ¿Y por qué necesitamos ser una nueva creación? Porque el pecado destruyó lo que deberíamos haber sido. El pecado nos ha afectado negativamente y nos ha dejado sin la interacción de Dios, sin su intervención. Sin eso, estaríamos perdidos por la eternidad. Pero si recibimos ese perdón, si nos sometemos a su obra en nuestra vida, que nos limpia de toda maldad, nos convertimos en un pueblo de reino. Pero si dices, yo no necesito de eso porque yo no soy un pecador, entonces, lo que Él ha dicho no sería verdad.
y estaríamos proclamando falsamente que Él es un mentiroso. Así que una vez más, verso 10. Si decimos eso, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que hace Juan para cerrar es esto. Él concluye el capítulo 1 revelándonos cuán importante es la verdad. Es fundamental, es la verdad de Dios. Y recuerden la conexión entre la verdad y la luz. Es a través de la verdad que tenemos luz, esa iluminación, la iluminación que nos guiará a la revelación de Dios, a su mensaje, a su evangelio, a su plan de salvación. Y será una experiencia de salvación que viene por la obra de la redención. Por eso dice que su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Es a través de esta redención que experimentamos la vida, no solo para tener vida en este mundo, sino una vida de reino que nos hace ser extranjeros y extraños aquí, porque en última instancia y por siempre nuestra ciudadanía está en el reino. Somos extranjeros, somos forasteros, extraños aquí, pero con una misión. En otras palabras, somos embajadores de ese reino. Y esto es lo que Juan nos está revelando en este primer capítulo, para que podamos conocer nuestra nueva identidad en el Mesías, que la podamos expresar porque Juan entiende que tenemos un enemigo. Cierro con eso hasta la próxima semana, cuando entraremos en el capítulo 2 de Primera de Juan. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.